Estimado participante, en esta sesión revisaremos 4 teorías del aprendizaje que el conocer nos pone a nuestra disposición para que nosotros podamos diseñar nuestros cursos e impartirlos. La primera será el conductismo, la siguiente el cognitivismo, el constructivismo y el humanismo. Aquí en esta línea del tiempo podemos ver la época en que surgieron estas teorías. Por ejemplo, la teoría conductista fue en 1930, su fundador fue Watson. La teoría cognitiva surge en 1956, tiene varios exponentes, entre ellos es Brunner, Auswell, Gardner. La teoría humanista surge en 1961 y también aquí tiene varios exponentes, entre los que destacan Maslow y Carl Rogers. Y la teoría constructivista en 1968 con Jean Piaget. Para el conocer es muy importante que tú veas estas teorías del aprendizaje, porque cuando tú prepares tus clases vas a darte cuenta que vas a ocupar algunos de los elementos de estas. Entonces, en la evaluación para la certificación te van a hacer preguntas y por eso mismo te pongo aquí esta información para que pongas atención y puedas resolverlas de manera apropiada. El conductismo es la que se logra a base de repeticiones y es un cambio de conducta permanente y medible. El cognitivismo considera al sujeto como un ente activo que procesa información cuyas acciones dependen de procesos internos que ha elaborado como resultado de las relaciones previas con su entorno físico y social. Aquí es donde es importante los conocimientos previos que vamos adquiriendo desde pequeños, con la familia, en la escuela, y cómo con la nueva información pues vamos nosotros reestructurando esta información y la podemos incluso elaborar como mapas conceptuales u otros organizadores previos. Otra de las teorías que es muy importante es el constructivismo, la que nos habla que se construyen los significados con base en reestructurar los conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones básicas previas del sujeto. Como puedes ver, en el constructivismo es muy importante también los conocimientos previos del sujeto, llega la nueva información y entonces se reestructura esa información. También otra de las teorías que vamos a revisar es el humanismo, que está basado en el deseo natural por aprender y el aprendizaje incluye la afectividad y el intelecto de las personas. Para comenzar, vamos a revisar con mayor detalle la teoría conductista. Esta, como ya te lo mencioné, surge en 1930. Y en esta época se hacen diferentes investigaciones en laboratorio y a partir de los años 60 es cuando se aplica en la educación. ¿Quién fue el que le aplicó? Pues fue Skinner y el que trabajó en el laboratorio pues fue Watson. La propuesta skinneriana, también llamada análisis experimental de la conducta, se ha caracterizado por su feroz defensa de los aspectos más radicales de la corriente conductista, que es el antimentalismo y el ambientalismo extremo, ¿sí? Donde el estudiante es un sujeto pasivo y solo actúa como un receptor. Es muy importante este detalle, o sea, piensan que las personas pues no tienen una mente que organice la información y que la pueda procesar, ¿no? Sino que todo lo que se le da al estudiante, bueno, pues lo va a aceptar y va a apropiarse de esa información tal cual. Entonces, esta teoría está basada en el estímulo-respuesta. El docente decide qué hacer en el grupo y el participante es solo un recipiente a llenar de conocimientos. ¿Te suena algo? Pues sí, efectivamente, muchas de las personas que crecimos en la época de los 60, 70, 80, pues vivimos este tipo de enseñanza donde nos llenaban de información y pensaban los maestros que tal cual nos la daban, nosotros íbamos a recordarla y así íbamos a contestar los exámenes. Entonces, la concepción del alumno es que es un
chico pasivo, que es una tabla rasa, que está vacía de contenido. Entonces el maestro todo lo que pone en el pizarrón, el alumno lo va a aprender tal y como lo dice. ¿Sí? Entonces, para ellos aprender depende de los estímulos que reciba del exterior y que aprende gracias a la memoria y a la repetición. Aunque no se asimilen los conceptos, ni los comprenda y los olvide rápidamente. En este caso, ¿te acuerdas cómo aprendimos las tablas de multiplicar? Bueno, los que estuvimos estudiando de los 70s, 80s y 90s, pues era repetirlas nada más sin entender el concepto, ¿sí? Uno por uno, uno por dos, dos. También se orienta a fomentar en los alumnos una docilidad y el respeto a la disciplina impuesta y por ende la pasividad. Implícitamente se privilegiaba esta concepción de el niño bien portado. En este caso, cuando entraban los maestros o alguna persona adulta en el salón de clases, pues todos los pequeños, los jóvenes, nos teníamos que levantar, ¿sí? Y ya entraba la persona a lo mejor a dar algún anuncio. Teníamos que estar por filas y no se permitía que se conversara en las clases. Por lo tanto, no había trabajo colaborativo. Entonces, aquí lo que nos dicen es que teníamos que aprender, bueno, hábitos que nos hacían socialmente aceptados. La conceptualización de la enseñanza tiene que ver en este reforzamiento con el fin de promover con eficiencia el aprendizaje del alumno. ¿En qué consiste el reforzamiento? Bueno, pues a los estudiantes brillantes se les ponían estrellitas en la frente, se les ponían sellitos de abejita que sí trabaja, se les daban algunos dulces, y a los estudiantes que no hacían la tarea, no habían trabajado de manera adecuada, pues se les ponían sellitos de que no habían cumplido con su tarea, ¿sí? Entonces, se reforzaba estas conductas. También se creía que cualquier conducta académica puede ser enseñada oportunamente si se tiene una programación instruccional eficaz basada en el análisis detallado de las respuestas de los alumnos y en la forma como serán reforzadas. También otra característica de este enfoque es el supuesto de que la enseñanza consiste en proporcionar contenidos o información, es decir, en depositar información con un excesivo y pormenorizado arreglo instruccional en el alumno para que la adquiera. Y el alumno es como un pizarrón en blanco y aprenderá todo lo que se escriba en él. Y bueno, la concepción del maestro fue la que dirige todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es el que diseña este proceso de estímulo-respuesta y los refuerzos, los castigos o estímulos adecuados. Y la concepción de la evaluación hacía un énfasis en las evaluaciones que se centran en los productos y no en los procesos que se llevan a cabo para hacer alguna tarea. Y entonces aquí lo que los maestros querían ver o que esperaban es que el alumno contestara el examen sin cometer errores. Muchas gracias. Les voy a dar la referencia. Es Gerardo Hernández Rojas. Este libro lo escribió en 1998 y se llama Paradigmas en Psicología de la Educación, de Editorial Paidós. Gracias.